y para mí. Vamos en este momento a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Porque nuestro Señor es fiel. Prepárate en ese momento para adorar a Jesús de Nazaret. Como Zaqueo, queremos subir a ese lugar alto y ver a Jesús. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor, y necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, lo dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminaré en santidad. Quiero amarte solo a ti, te encontré mi primer amor, haz un milagro en mí.
encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, desde mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. En ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Amén. La gloria y la honra siempre sean para nuestro Señor. Prepárate, mi hermano, en ese momento para recibir la poderosa palabra. Con nosotros, nuestro pastor. Hermanos y amigos de la Misión Cristiana Quirio, una vez más vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma virtual. En este día vamos a tocar un tema que se llama lo que hay alrededor de tu vida. Voy a repetir, lo que hay alrededor de tu vida. En el libro de Lucas, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 7, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Entonces vamos a enseñar, y antes de entrar en el tema, primero quiero que sepa que las barcas de aquel entonces se usaban para dos cosas, o sea, para poder apoyar la enseñanza, porque la enseñanza va allí con respecto a lo que hacían con las barcas. Las barcas en aquel entonces la usaban para dos cosas. Uno, se usaba como medio de transporte. A través de la barca se transportaban. Y dos, se usaba como el medio para alcanzar provisión. Usted se da cuenta que Pedro está usando la barca para pescar, o sea, para alcanzar provisión. Entonces, se usaba para dos cosas: para alcanzar la provisión y como un medio de transporte. Entonces, con respecto al concepto de lo que nosotros estamos diciendo, vamos a enseñar con referente a esas dos cosas. Entonces, Jesús, dice en la Biblia, estaba en medio, dice, en medio de una multitud. Dice, el gentío, la multitud estaba allí. Pero la palabra de Dios dice que a pesar de que Jesús está en medio de la multitud, pasa un asunto muy hermoso. Dice la Biblia que Jesús se enfoca, óigame bien, Jesús se enfoca, teniendo una gran multitud por delante que lo rodeaban para oír la palabra de Dios. Jesús se enfoca en dos barcas. Jesús
se está enfocando en tu negocio. Jesús se está enfocando en tu vida. A pesar de que hay mucha gente alrededor, Jesús se está enfocando en ti. A pesar de que hay tanta gente, Jesús se está enfocando en ti. Y a pesar de que hay tantas familias con diferentes apellidos, Jesús se está enfocando en tu familia. Y eso me llama la atención porque habiendo una gran multitud, Jesús se enfoca no en la multitud, sino en aquellas 2 pequeñas barcas que estaban allí. Entonces, nunca te sientas parte de la multitud. Siempre serás único para Dios. Voy a repetir eso que es importante. Nunca te sientas parte de la multitud, sino que para Dios siempre serás una persona única. Ahora, el poder de concentración se está perdiendo en la vida. Eso es algo tremendo. Dice la Biblia que Jesús se enfocó. Habiendo una multitud, se enfocó. O sea, la palabra enfocar es concentrarse. Ya, se concentró en aquellas 2 barcas. Entonces, estoy hablando que la concentración se está perdiendo en nuestras generaciones. Se está perdiendo. La información que tenemos en el mundo está haciendo que nosotros perdamos la concentración. Eso es algo importante que tenemos que estar viendo. Los líderes que van a sobrevivir en los últimos tiempos son los que tienen el poder de concentración. En medio de tanta información que hay, en medio de la televisión, en medio del internet, en medio de todas las redes sociales, tantas cosas y programas que hay alrededor de nosotros, tenemos que tener un poder de concentración, estar concentrado en el Señor, enfocarnos en Él, a pesar de que allá hay una cosa, a pesar de que allá hay otra, enfrente y detrás hay informaciones de todas las índoles, hay cosas en la televisión y en todos los medios, ¿verdad? Para tratar de que nosotros perdamos la concentración en el Señor. Entonces, estoy hablando de que el poder de concentración se está perdiendo en el mundo. Todos los cristianos estamos como enfocados en otras cosas. No, el internet nos desvía, el celular nos desvía para un lado. O sea, hemos perdido el poder de concentración, ya no leemos la Biblia, o sea, no estamos enfocados en el Señor. Y eso es importante. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿cuántos están enfocados en Jesús, verdad? ¿Cuántos están poniendo la mirada en Jesús? Y los cristianos dirían, pastor, yo estoy poniendo la mirada en Jesús. Entonces yo quiero decirte una buena noticia, Él está enfocado en ti. Así como nosotros estamos enfocados en el Señor, Él se enfocó en Pedro, se enfocó en aquellas 2 barcas y se está enfocando en ti. Entonces no debemos de perder ese poder de concentración que es el que va a estar en los últimos tiempos. Las personas que sobrevivan en los últimos tiempos tienen que tener un poder de concentración muy tremendo. Entonces, fíjate que el Señor, en medio de toda la barca, de la multitud, se enfocó en aquellas 2 barcas. O sea, la multitud, imagínate que no decía la multitud, más de 5,000 personas hablando, unas decían una cosa, otros decían, pero Él nunca perdió el poder de concentración. Jesús siempre está enfocado. Jesús está enfocado en tu vida. Jesús está enfocado en tu negocio. Jesús está enfocado en tu familia. Entonces, Jesús está enfocado en tu iglesia. Entonces, es muy importante eso. Ahora, mira el poder de concentración que tenía el Señor. Y mira lo que dice, porque el 5:1 dice, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra. Y dice el verso 2, dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla. Ahora, mire, y él vio y se enteró lo que estaba ocurriendo, dice, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. O sea, el Señor no solamente se concentró en las 2 barcas, sino que se dio cuenta lo que estaba sucediendo. El Señor se está dando cuenta lo que está sucediendo en tu casa, lo que está sucediendo en tu familia, lo que está sucediendo en tu negocio. El Señor se está dando cuenta porque Él está enfocado en tu vida. Entonces, Él se enfocó y se da cuenta que ellos están pasando por un problema,
que ellos están pasando por una dificultad. Él no se enfoca en la multitud, sino se enfoca en aquellas dos personas, como está enfocado en ti en este día. Dice que lavaban las redes porque no habían podido pescar nada. Ahora, es muy importante lo que hizo Pedro. Pedro, a pesar de que trabajó toda la noche sin pescar nada, toda la noche, óigame bien, dice la Biblia que lavaban las redes, las lavaban para que estuvieran limpias para ese otro día. Aunque tú no vendas nada en tu negocio, deja el armario limpio, déjalo limpio. Hay días, hermano, hay días, esto te lo voy a decir, hay días que no nos va a ir bien. Hay días que van a ser tremendos. Hay días que no van a salir las cosas como nosotros queremos. Ese día a Pedro no le salieron las cosas como él quería que le salieran. Todas las noches estuvo pescando y no había pescado nada. Entonces, ten pendiente eso de que hay días en tu negocio que no va a salir como tú quieres. Hay días que no se va a vender tanto. Hay días que no se va a obtener la ganancia que obtenemos en otros días. Pero no debes perder tu concentración en el Señor, sabiendo ahora que Jesús está enfocado en ti, que Jesús está enfocado en tu negocio, porque Él estaba enfocado en Pedro, Él estaba enfocado en la barca de Pedro, y Él está enfocado en la barca de tu vida, está enfocado en la barca de tu negocio, está allí. Sabe si el negocio está pasando por un buen momento o está pasando por un mal momento. Él está dándose cuenta lo que a ti te está sucediendo, y eso es muy importante, eso es muy importante. Ahora, mire esto, el Señor se enfoca y entrando en aquella barca, se entró en la barca de Pedro. O sea, vamos a retroceder un poco. Él se enfoca en dos barcas. Sin embargo, elige la de Pedro. Ahora nosotros diremos, bueno, y menospreció la otra. No, tenemos que seguir la historia, ¿verdad? Porque él estaba enfocado en las dos barcas. Pero elige una y le ruega a Pedro, óigame bien, esto es algo importante, le ruega a Pedro, dice en la Biblia que le rogó a Pedro, dice, y entrando, dice el verso 13, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, le rogó. Debiera de ser lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que rogarle a Dios, pero Dios está rogándole a cada uno de nosotros que le podamos dejar entrar en la vida de nosotros, que Dios está rogando, Jesús te está rogando a ti que lo deje entrar en tu negocio, que deje que él entre en ese negocio. Y él entró en la barca de Pedro, le rogó a Pedro y Pedro aceptó eso, y Jesús se monta o se mete en la barca de Pedro. Gloria a Jesús. Eso es algo tremendo. Ahora, Jesús nunca entró en la barca de Pedro para juzgarlo. Nunca entró para condenarlo. Jesús entró en la casa de Zaqueo, ¿verdad? Jesús entró en la casa de María, de Marta, de Lázaro, pero nunca entró allí para condenarlo, sino para ayudarlo. Entra en la barca para ayudar a Pedro. Él quiere entrar en tu vida, no para acusarte, sino para ayudarte, para bendecirte, y quiere bendecir tu negocio. No se te olvide que Dios te está hablando y está enfocado en ti. En medio de millones de personas, Dios no está enfocado en la multitud, sino en ti, en tu vida, en tu negocio. Está enfocado en tu familia. Jesús entró en la casa de Zaqueo, pero no fue para condenarlo. Todo el mundo lo condenaba, pero Jesús llegó para ayudarlo. Entonces, ¿cómo establece Jesús un vínculo con Pedro? Diciéndole, rogándole que lo apartase de tierra un poco, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, ¿qué le había pasado a Pedro? Pedro estaba pasando por un momento difícil. Pedro había fracasado, no había pescado nada, se sentía un poco abrumado en ese momento. Había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Era increíble, ¿verdad? Él estaba buscando el alimento, estaba buscando la provisión. Viendo la palabra de Dios que dice en Mateo 6:33, se busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pedro estaba buscando las añadiduras. Cuando Pedro
cambia su forma de buscar las cosas, busca ahora al dueño de las añadiduras y mira que todas las cosas se le dan, porque ese es el cambio que tenemos que hacer. Ahora, quiero que entiendas esto. De pronto tú en un momento dado estás pasando por un momento difícil como Pedro. En un solo momento, en un momento podemos vivir varias emociones. En ese momento Pedro estaba viviendo un trauma, no había pescado nada, se sentía fracasado, etcétera. Pero llega un momento en que la vida de Pedro, allí en medio de las circunstancias que él está viviendo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro, y Pedro boga mar adentro y se tira a la red y la tira, y de pronto pesca una gran cantidad de peces. Entonces yo quiero decirte que en un momento dado que él estaba viviendo esa frustración, en ese mismo momento Dios le cambió la vida a Pedro. Entonces ahora Pedro estaba atónico, estaba asombrado. Dice la Biblia, apártate de mí que soy pecador, por la pesca que había obtenido. Entonces, en este día quiero decirte a ti, hermano y amigo, que Dios va a hacer cambiar tu vida en un momento dado. Tu vida va a cambiar, aunque estés pasando por un momento difícil, por un momento de pronto de fracaso, un momento de enfermedad, un momento de pérdida, un momento de tribulación. Dios va a cambiar tu vida en un abrir y cerrar de ojos, ahí mismo, en el mismo momento, porque Pedro vivió esas emociones. Vivió la emoción del fracaso, pero también vivió la emoción de la victoria en ese mismo momento para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Pedro, escucha esto, Pedro, el Señor le dice, ¿por qué no aparta? Le rogó, dice, te ruego que apartes la barca un poco de la tierra. Y entonces él la aparta un poco. Y entonces dice la Biblia que Jesús se montó en la barca y comenzó a enseñar. Escucha esto, nosotros en nuestra casa debiéramos tener todos una célula. La vida de Pedro cambió cuando Pedro dejó que en la barca de él predicara el maestro. Esa barca donde predicó Jesús, esa barca había fracasado, por decirlo así. Con Pedro dentro, habían fracasado. Pero después que Jesús enseña en la barca que fracasaron, esa barca fue transformada. El lago y todo fue transformado en un momento, y hasta Pedro. Y cuando fueron, tuvieron una gran cantidad de peces. Entonces, deja que en tu casa se predique la palabra de Dios y verás haber un cambio rotundo en tu familia, en tu negocio, en las finanzas y en todo. Va a haber un cambio en tu vida si dejas entrar a tu casa al Señor y que Él entre en la sala de tu casa, así como entró allí en la barca de Pedro y enseñaba la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y repito, debiéramos nosotros de tener en cada una de nuestras casas, debiéramos de tener una célula y dejar que Jesús predique en nuestras casas, porque sabemos que va a haber un cambio rotundo a través de todo lo que estamos viendo. Entonces, la moraleja de todo esto es que Jesús, en medio de la multitud, está enfocado en ti y está enfocado en tu negocio. Dios está viendo unos negocios pequeños que lo vas a hacer grande. Dios está enfocado en ese negocio pequeño que has iniciado, pero que Dios lo quiere hacer grande. Solamente tiene que dejarlo entrar y decirle, Señor, entra a mi barca, porque Él en este día te está rogando que le permitas entrar en tu vida, para Él hacer maravilla en ti. Entonces eso es importante y nunca pierdas el poder de la concentración, porque eso es lo que se está perdiendo. Los hermanos, muchos están perdiendo la concentración. Toda esta pandemia y todo lo que sucedió ha hecho a muchos hermanos perder el poder de concentración en las cosas de Dios. Lo que teníamos antes de la pandemia, cuando salimos de aquí, lo hemos perdido. ¿Por qué? Quizás la oración la has perdido, quizás la lectura de la Biblia lo has perdido, quizás el congregarte lo has perdido. Pastor, pero es que la iglesia no está abierta, pero nosotros nos congregamos a través de esta plataforma virtual y eso lo hemos dejado de hacer. Lo que significa que todas las cosas, lo que está en el televisor, lo que está en las redes sociales, está haciendo que mi enfoque, mi concentración se desvíe a otras cosas. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios nos ha librado de esta pandemia y nos seguirá librando, pero van a venir cosas
tremendas y que necesitamos a ese mismo Dios. Ya estamos pasando este mal momento, pero también van a venir momentos difíciles. Si fuera este el último, no dijera, bueno, este es el último, pero vienen muchos más y necesitamos al Señor. Así que no podemos perder ese enfoque para la gloria y la honra de Dios. Antes de orar por ti, quiero informarle a través de este medio a todos los hermanos que se dijo de que las iglesias iban a abrir o van a abrir, ¿verdad? Pero que no es como nosotros pensamos. Tenemos que inscribirnos en la alcaldía, en una página de la alcaldía. Ya lo hemos hecho. Estamos esperando los protocolos de bioseguridad que ellos nos manden. Todavía no tenemos la autorización de la alcaldía. Entonces, a través de este medio, a través de la página de la Misión Cristiana Quirio, tanto en el Facebook como en el WhatsApp, nosotros vamos a estar anunciando, o a través de cualquier predicación, vamos a hacer un alto y vamos a decir, tal día hay servicio. Quiero que esto que tú estés oyendo, y de pronto hay hermanos que no saben, tú le comentes a ellos, porque hay muchos hermanos, como te dije a través de la predicación, han perdido el enfoque, han perdido la concentración, y ellos muchas veces preguntan, pastor, ¿qué es lo que está pasando? Y comienzan a preguntar cosas porque han perdido el enfoque. Jesús nunca perdió el enfoque. Jesús está enfocado en ti. Cuando el hombre pecó, él tenía el plan de salvación. Siempre ha estado enfocado el Señor Jehová, y Jesús siempre estaba enfocado en nuestra vida. Ahí estaba la multitud, se estaba enfocando en tu vida, se está enfocando en tu negocio, se está enfocando en todo lo que está sucediendo. El Señor se está enfocando en todo. Entonces, no pierdas tú el poder de concentración, de enfoque, porque a veces la palabra concentración, a veces tratamos de creer que es otra cosa. Es el enfoque, es el enfoque. ¿Qué concentrarse? Mirar. Yo ahora mismo estoy mirando hacia allá, me estoy enfocado hacia allá. No estoy enfocado acá, ni atrás. Estoy enfocado hacia adelante, allí. Entonces, ese es concentración. Y de pronto hay una cosa acá, y de pronto hay una cosa acá, pero yo tengo que estar enfocado en el Señor. No debemos de perder ese enfoque nunca. Entonces, ahora sí vamos a orar por ti. Vamos a pedir al Señor que toque tu vida. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que Él nos ha dado de poder compartir este mensaje, lo que hay alrededor de tu vida. Alrededor hay muchas cosas en nuestra vida que nos amenazan, Señor amado. Hay tormentas, hay el lago, verdad, el agua y todas esas cosas, pero todo eso lo vamos a pasar porque el Señor está enfocado en nuestra vida, y que no debemos de perder el poder del enfoque. Como Él está enfocado en nosotros, nosotros no debemos de perder el enfoque en el Señor. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.